Sentí la cielo. Sentí. ¿Qué haces? De verdad la historia hoy es interesantísimo porque como a veces uno con dos pequeñas, ya habíamos hablado de Garibaldi, ¿no? Que de verdad como con un poquito de jugo de naranja, con una invención terrible de Gaspare Campari, habíamos logrado una unificación, ¿no?, en lo que era de Italia. Pero en este caso vamos a tratar de ver cómo porque esto es real. En 1944 ya Samuel Grossman, ¿no?, de Seagram, decide incursionar en comprar una vieja ronera de Puerto Rico y, digamos, meterle su impronta para relacionarla con algo que después les voy a contar, que es una de las combinaciones quizás marketineras más exactas y en cuanto a lo que tiene que ver de combinaciones de tragos, que hay una creada con relación a la otra. Cuando vean el devenir de la historia, ¿por qué les voy a contar esto? Pero bueno, esto no tiene que rendir homenaje simplemente no está la fecha de nacimiento, está la fecha de muerte, pero la fecha de nacimiento no está, es en 1635. El gran Henry Morgan, y Morgan, bueno, el gran Henry Morgan, yo les dije un británico, era un galés, ¿no? El padre era galés, digamos, nacido de la Alcurnia, pero claro, los muchachos revolucionarios de la época se lanzaban estamos hablando del siglo XVII, los 1600, una época de mucho pirata, mucho velero, mucho navegación, mucho el descubrimiento de América, mucho ir hacia las Antillas, toda la guerra, todo lo que tenía que ver con las posesiones británicas, las posesiones españolas. Y bueno, Morgan era ya un aventurado, ¿no? Un aventurado que de chico decide él mismo venderse a sí mismo, porque no había un sistema de esclavitud, pero sí como que se prestaban como colaboracionistas por un tiempo, se vendían por 3 años a los corsarios. Y yo le decía, ahí está bárbaro porque decía filibustero. Durante muchísimos años, se relaciona pirata con corsario, con filibustero, con bucanero. Y hay una pequeña diferencia, porque el corsario eran los que peleaban, digamos, bajo el mandato, ¿no? O sea, la reina o el rey le decía, bueno, vaya a pelear contra los españoles o contra los británicos, y mientras estaba el periodo de guerra, los corsarios estaban habilitados. Pero los filibusteros eran los que tomaban por su cuenta, más allá de los límites de lo que estaba permitido en la guerra o no, o sea, eran los famosos piratas, ¿no? Y bueno, Morgan decide adentrarse en eso. Era muy común en los viajes a las Antillas, unos viajes terribles, estamos hablando de veleros, no estamos hablando de los yates que tenemos ahora, estamos hablando de veleros que realmente había que pasarla en eso. Y claro, Morgan, un tipo grandote por su talla, obviamente no hay fotos, hay una descripción, digamos, fisonómica que hace el médico alemán que lo acompañó en las giras y que escribió un libro, que lo nota como un tipo alto de más o menos casi 1,90, de pelo largo, barbudo. Bueno, la mayoría de los piratas de la época, ¿bigotitos o no? Eran más o menos la misma fisonomía, así que no así está, como nosotros. Claro, no estaba muy claro si era. Me falta un poco de pelo. Pero lo que tuvo Morgan fue que logró empezar a... claro, en ese momento fíjense cómo son las cosas. En lo que tenía que ver con las Antillas, con Jamaica, con Panamá, era prácticamente todo territorio español. Y lo que era copado por los británicos eran las Bermudas, Bélice, las islitas. Y los filibusteros iban de las islas buscando el territorio firme de los españoles para saquear a los británicos a los españoles, y los españoles se defendían prácticamente en territorio. Es muy parecido a lo que pasa hoy. A comienzos de 1600, los muchachos del reino dejaron de pagarle regalías al reino de España, y el reino de España decidió cortarle los víveres, ¿no? Entonces entraron en un terreno en el cual tenía mucha gente para abastecer, a los pueblos, la ciudad se habían afianzado y muy grandes estaban, y no tenían nada del reino español, y empezó a haber problemas de hambruna y una crisis como la que vemos hoy en día en muchos de los países, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó con los habitantes? Los habitantes, ¿por qué se dice bucanero? Porque bucanero es bucanear. Bucanear es bucanear la carne, es ahumarla, ¿sí? Exacto. O sea, uno agarraban la res o el chancho, le quitaban la piel la secaban y se la vendían a los españoles, y bucaneaban la carne la ahumaban y la secaban. De esa manera podían, digamos, permitirse llevarla a los navíos. ¿Por qué? Porque el tema del bucanerismo formaba parte del filibusterismo, que era, entre los mismos británicos se metían en el territorio español y se adentraban en territorio, eran una especie de nómades por algunos días. Eran una de las formaciones más democráticas de la época. ¿Por qué? Porque tenían un contrato establecido, se firmaba por contrato, eran piratas, eran sanguinarios. Yo no quiero entrar en detalles en eso, eran piratas, ¿sí? Estamos hablando de que copaban pueblos completos, ¿no? Sí. Pero dentro de esa
de eso vistoso que se le ve al pirata, los tipos se firmaba un contrato, cada uno de los contratos era con un nombre, apellido y lo que iban a cobrar del botín. Una pierna valía 500 piezas de A8, un ojo valía 1000 piezas de A8. La pieza de A8, para que tengan una idea, es el dólar de hoy. ¿Sí? La pieza de 8 fue entre finales de 1500 y prácticamente mediados de 1800. La moneda española fue la moneda común en el mundo porque era la moneda que se transportaba, era grande y se podía cortar en 4 o en 8, ¿sí? Y con eso se hacían las transacciones. Bien, para que tengan una idea, en cada uno de los, digamos, de los atracos que hacía Morgan, se llevaban varios cofres, incluso la zona de las Antillas, justamente la parte donde está Jamaica, es un territorio arqueológico muy valorado porque tiene prácticamente galeones hundidos justamente del terremoto de 1692 que devastó la ciudad de Port Royal, pero eso es otra cosa. Bueno, claro, ahora es Kingston, la capital de Jamaica. Y este Morgan era tan digamos, avaro, me salía la palabra, pero como compartir, y lograba que lo siguieran. Era generoso. Y que lo siguieran los demás. Y para seguir a un tipo que estaba en un barco donde iban, por ejemplo, 30, 40 piratas, para juntar 2000 tipos, tenían que juntar varios barcos, ¿sí? Y él, claro, él ya había hecho de Port Royal la parte de la parte sur, digamos, este de Jamaica. Hoy está destruida, es un centro arqueológico. Lo convirtió en el centro de lo que es el lujo, las mujeres, porque se reunían todos los piratas en esa zona y a partir de ahí distribuían más o menos 100 galeones por día, entre 100... Es impresionante, uno lo avisora hoy en día y no puede entender cómo era. Y bueno, Henry Morgan logró en 1671 convencer a un grupo de más o menos 2000 muchachos que lo siguieron en 37, 38 barcos, está documentado. Bueno, él arrancó en Jamaica y quería llegar a Panamá, pero claro, Panamá no tenía el canal como tiene hoy. Panamá, con los barcos no llegás, es como Bolivia, ¿no? Sí. O sea que el tal Morgan convocaba mucho a la gente. O sea, tenía poder convocatoria, ¿verdad? Claro, era una especie de... Es un ídolo para lo que tiene que ver con la cultura de lo que es el pirata, el filibusterismo, los corsarios, los bucaneros. Los bucaneros eran, de verdad, ellos peleaban por ellos mismos, ¿sí? Se defendían, y donde uno perdía una pierna, donde uno perdía un ojo, ya pasaban como una jubilación, de verdad. Y Morgan lo que logró es que estos 2000 hombres lograron entrar por la parte sur de Panamá, fueron adentrándose en canoas, y llegó un momento que Panamá quedaba del otro lado y no lograban llegar. Entonces se juntó con los muchachos y dijo, bueno, a machete limpio vamos a atravesar, y de esto de verdad está documentado, 25 kilómetros de jungla, terrible jungla, estamos hablando de nubes de mosquitos, sanguijuelas, víboras, muchos se perdían en el camino, mientras las tribus indígenas los iban agarrando a los rezagados y le iban avisando a los españoles de alguna forma para que vayan, digamos, preparándose. Bueno, Morgan logra, después de más o menos 2 semanas de travesía, atravesar toda esta jungla. Y bueno, los españoles le presentan batalla, pero ya el primer día Morgan pierde 15 de sus hombres y los españoles habían perdido 500. O sea, de verdad eran sanguinarios y eran terribles peleadores. Y bueno, pero es famoso esto, cómo se concatena con los $2.300, porque ya van a ver. En Panamá, todos los que han ido, van a ver que está la famosa iglesia de San Juan. Y es conocida porque el cura, cuando le avisaron que venía Morgan, el altar totalmente de oro, lo pintó de barro, o sea, lo llenó de barro, lo hizo negro. Cuando Morgan llegó a la iglesia, pensando que iban a tener un montón de tesoros, se encontró con un altar negro de barro, sin darse cuenta de lo que tenía dorado, de oro puro adentro. Lo llamó al cura para matarlo, para asesinarlo, y él le dice, pero usted no tiene un altar. Y el cura dice, usted no tiene nada para darme. A lo que Morgan le hace la célebre frase, pero usted es más pirata que yo, al mismo cura. Bueno, la iglesia de Panamá está construida en oro completo, ustedes la buscan, la googlean, es terrible, tiene 9 metros de alto, puro, completo, todo oro, donado por Henry Morgan. ¿Y Morgan qué tiene que ver con $2.300? ¿Qué tiene que ver? Ya tenemos una historia, porque claro, esta bebida, que está introducida en el mercado norteamericano en 1984, está fabricada exclusivamente, la compañía no lo afirma en ningún lado, pero está fabricada exclusivamente en base a los estudios hechos por Rothman de Seagram, para hacer una concatenación perfecta con esto que les voy a contar, que no tiene que ver con el alcohol, pero tiene que ver con... fíjense cómo es. Morgan fallece el 25 de agosto de 1688. En el parte médico
Después se encontró que murió de tuberculosis, pero su médico, que es el que escribe el libro, dice que murió por la borrachera y la trasnochada, ¿sí? Que eso lo llevó... Claro, era un pirata que llegó a los 53 años, estamos hablando. No murió en el camino, no perdió ningún ojo, no perdió ninguna pierna, y volvió después de pelear y libertar Panamá y tomar Panamá. Los españoles piden la cabeza de él, va deportado a Gran Bretaña. El rey Carlos II lo encuentra, se pone a charlar y ¿qué hace? Lo nombra caballero en vez de meterlo preso y lo manda de vuelta a Panamá como un héroe y como gobernador de Panamá. O sea, no solo liberó a los españoles, sino que colaboró y terminó su vida como un gran político y rodeado de buenas mujeres, buena bebida, y eso es lo que lo llevó, ¿no? Y bueno, pero Henry Morgan, que es el creador de este gran ron, que es Captain Morgan, tiene una notoriedad que se entrelaza con otro muchacho que justamente tiene una edad muy parecida, que nace el 8 de julio de 1831 y que se llama John Steed Pemberton. Pocos lo conocen. Bueno, a partir de esto, ojalá muchos lo recuerden un poquito más. Pero John Pemberton fue Nosotros hemos hablado de los boticarios de la época de 1800, así como nosotros ahora tenemos nuestra gastronomía y nuestra coctelería, que está basada en hierbas, en macerar. Los muchachos de la época también hacían lo mismo, de lo cual han salido Campari, han salido Cointreau, han salido tantas otras, ¿no? Y Pemberton tuvo la idea, él había estado en la guerra, había tenido una herida bastante severa, que lo había llevado a ser adicto a la morfina para curar el dolor que tenía. Y era un boticario, un farmacéutico, bastante bien ubicado en la ciudad de Atlanta, ahí en Georgia, ¿no? Arriba de Florida, contra el costado oeste de los Estados Unidos. Y Pemberton lo que hacía era tratar de buscar la fórmula secreta del syrup, del jarabe, porque en ese momento, claro, nosotros hemos hablado que a finales del 1700 el agua carbonatada empieza a tener todo ese suceso. Y a comienzos, ¿no?, del siglo XIX, el agua carbonatada ya tiene un suceso muy notorio que se hacen las fuentes de soda, y las fuentes de soda era donde la gente se reunía a tomar agua carbonatada con un poquitito de un jarabe que se hacían en la época, o naranja o limón para darle... Era el furor de la época. Entonces Pemberton lo que logró y trató de lograr toda su vida fue encontrar la fórmula secreta de este jarabe, mezclando diferentes tipos de hierbas y mezclas y infusiones y calentar y ollas. Era un mezclador nato, hasta que encuentra la cola acuminata, que es un árbol africano, no muy alto, unos 18 o 20 metros, pero que tiene su semilla, que es muy, muy importante porque tiene una propiedad como si nosotros tuviéramos ahora, estamos muy de moda con los energizantes, sí. Pero lo que tiene la cola acuminata es que tiene un efecto energizante lento en el cuerpo, que permite una absorción lenta y que permite que el cuerpo mantenga una misma constancia energética durante un tiempo más prolongado, ¿sí? Es como si uno se tomara 15 cafés en un periodo de tiempo, ¿no? Y eso es lo que producía la cola acuminata. Lo que tuvo también brillante en esto, y la verdad hay que decirlo, porque hasta 1905 el mismo dueño no lo refutó, es que tenía cocaína, tenía hojas de coca, ¿sí? Entonces el invento de Pemberton fue mezclar en un jarabe muy dulce, con un poco de lima. Hay un montón de fórmulas dando vuelta, ninguna es la secreta, ninguna es la original, por eso le decía que 2 personas lo conocen. Y logró una mezcla de un jarabe que cuando él lo lanzó al mercado en 1886, hace justamente 131 años, ¿sí? Vendía 9, él dice que los documentales dicen que vendían 9 en promedio, 9 sodas, 9 fuentes de soda por día, 9 vasitos, a 5 centavos cada uno. ¿Qué era lo que hacían? Era mezclar un poco del sirope, le ponían hielo y le echaban el agua carbonatada que venían. El agua carbonatada, para que tengan una idea, al principio se hacía como si fueran las sillas mecedoras de nuestros abuelos, esas de madera que se hacían así. Sí. Bueno, se capturaba el gas que se ponía en unos cubículos, el gas se producía de unas mezclas químicas, el gas se capturaba, se ponía en una bolsa y la bolsa se vaciaba dentro de lo que es estos tanques, ¿no?, de madera, se le ponía un corcho, se amacaba, se abría abajo y ahí tenían la soda. Bien artesanal. Bien artesanal. Pues, estamos hablando de Jason Jacob Schweppes, 1783. Pero bueno, anyway, este muchacho Pemberton logra un jarabe que empieza a tener suceso.
eran los droguis, ¿sí? Droguis, era como se llamaban en esa época, eran los boticarios, los farmacéuticos eran droguis. Y había un muchacho que también era de Atlanta, que había venido con $1.75 en el bolsillo, un poco más vivo, que se llamaba Asa Grit Candler. Y Candler era la competencia de Pemberton. Pemberton tenía su propio local y Candler tenía el suyo. El negocio Candler era un poquitito más grande porque era un store de 3 pisos para la época en Atlanta. Estamos hablando de que la ciudad ya era muy pujante y permitía construcciones de hasta 3 pisos. En el letrero hay una famosa foto de 1888 donde se ve Asa G. Candler y arriba de todo en el tercer piso Droguis, ¿sí? Ya era prácticamente un empresario para la época. Y Pemberton le dice a Candler que pase un día por su local a tomar su jarabe. Y bueno, tanto que no, hasta que un día Candler accede a probar lo que tenía la competencia, que era ese jarabe que vos me querés dar. Resulta que cuando Asa Grit Candler prueba eso, dice que fue el comienzo de la marca más famosa del mundo. ¿Por qué? Porque 2 años después, Pemberton lo saca en el 86, en 1888 Asa Candler le compra los derechos, ¿sí?, para la fórmula, para fabricarlo. Pemberton muere justamente 200 años después, fíjense cómo es, 1888, y prácticamente muere el 16 de agosto, casi con el 25 de agosto de Morgan, una concurrencia muy parecida en el tiempo. Y Candler, ¿qué es lo que hace? Primero, la primera campaña de marketing del mundo, ¿sí? Él en 1891 termina comprándole a Frank Robinson, que era el contador. Nosotros le debemos el nombre de la marca Coca-Cola a Frank Robinson, ¿sí?, que fue el que se sentó, que era el contador de Pemberton, pero era el que lo ayudaba a hacer el jarabe y embotellar. Era el que diseñó la C, la O, la A, y lo diseñó a mano, y ese logo persiste hasta el día de hoy, ¿no? Frank Robinson. Bueno, Candler le compra en 1891 los derechos solamente por $2.300, ¿sí? O sea, se hace dueño de Coca-Cola, de algo que no se sabía lo que era bien, solamente por $2.300. ¿Qué es lo que hace él? Una ciudad bastante pujante, las bicicletas ya de 2 asientos, más movimiento, ¿no?, un poco más de pujanza para la gente ya a juntarse en los lugares, en las fuentes de soda. Decide hacer los primeros volantes gratis, si se le quiere decir los cheques, la primera campaña publicitaria de marketing conocida con éxito en el mundo. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Vos vas y probás mi Coca-Cola y vos vas a estar seguro que vas a venir a comprar la segunda. Y de hecho pasó eso, ¿sí? En 1895 el negocio de Coca-Cola de Candler había pasado las ventas de una manera exorbitante, hasta que vinieron 2 muchachos, que no vale mencionarlo porque los nombres no son conocidos, pero son 2 muchachos, ustedes lo van a buscar en Google, lo van a encontrar. Se sientan con Candler, fíjense la astucia de este muchacho, y le dicen: nosotros tenemos esto, que la pujanza viene el siglo XX, va a venir, estamos llegando a 1890 y pico, Coca-Cola necesita que llegue a más gente, con los caballos, con los carros, que empiecen los primeros vehículos, vamos a llevárselo a la gente y se lo vamos a llevar en botellas, nosotros vamos a embotellar la Coca-Cola. Y Candler le dice: ¿en serio? ¿Está bien? ¿Y eso le parece negocio a ustedes? Les doy lo que quieran, la patente, lo que quieran, $1, listo, embotellen todo lo que quieran. $1. Por $1 ustedes embotellan toda la Coca-Cola que quieran en el mundo. Los 2 muchachos se fueron tan contentos y tan felices que empezaron a, claro, la industria del vidrio estaba muy en pujanza, porque antes estaba bastante en boga y, digamos, criticado el tema de la limpieza, el mismo vidrio, sí, porque no era muy... Hasta que empezaron a aparecer las primeras máquinas que ya limpiaban los vidrios y quedaban las botellas bastante bien para utilizarse. Y estos 2 muchachos lograron empezar a embotellar la Coca-Cola. Pero ¿qué es lo que no tuvieron en cuenta? Que hicieron multimillonario a Candler porque el jarabe se los daba él. El jarabe lo producía en barriles, ¿sí? Y cada barril, ustedes ven los videos, hay videos del 1904, ¿sí?, donde el barril, una vez que es terminado de procesar, se sube a una báscula, y en la báscula tiene como una punta en trío, lo va girando y mientras lo gira lo va pintando de rojo, que es el característico barril de Coca-Cola. O sea, Candler se empezó a hacer millonario. ¿Por qué? Porque embotellaban en todas partes de Estados Unidos, embotellaban en Chicago, embotellaban en Boston, embotellaban en Nueva York, pero el jarabe seguía saliendo de Atlanta, ¿entiendes? O sea, se empezó a hacer millonario de verdad. Y el jarabe de Coca-Cola tiene esta singularidad que, por eso yo le decía que solo 2 personas lo conocen en el mundo. Obviamente que debe haber más que 2 personas, pero 2 personas son las que logran formar parte de lo que es el secreto de Coca-Cola hoy en día, que son Asa Grit Candler. Cuando él compra la compañía, cuando se la compra a Pemberton, destruye todos los documentos, destruye todas las fotos,
destruye todos los papeles que había sobre la fórmula. Obliga a sus 2 empleados a memorizar la fórmula bajo un contrato de exclusiva confidencialidad de por vida. O sea, no podían revelar el secreto y bueno, lo mantuvieron los muchachos con Candler hasta que Candler vendió la compañía en 1919. Hay una foto, ¿no? Yo le decía, de 1888, donde se ve, ustedes hacen un zoom y la amplían, se lo ve a Pemberton, a un costadito del negocio. El negocio es de Asa Candler, cuando le está comprando, ¿no? Candler era un muchacho de 1,57, para que tengan una idea, un petizo bastante triunfador, ¿no? ¿Sí? Y Pemberton se lo busca así, como un muchacho barbudo, aunque en esa foto se lo ve ya sin barba, se ve que se había afeitado para la operación. Y en la foto se lo ve a Candler con un rollito de papel en la mano, que es la fórmula que le había vendido Pemberton. Bueno, ¿por qué le decía esto de las dos personas? Porque cuando Candler decide vender la compañía, él fallece en 1929, ya en 1919 ya era multimillonario, ya no quería tener problemas, decide, bueno, retirarse. La voy a vender la fórmula. Y se la vende a otro muchacho que se llama Woodruff, Robert Woodruff, que, bueno, después desarrolla la compañía de una manera notable, inventa el logo de Papá Noel, hace la distribución ya en América y Sudamérica. Pero cuando se hace el traspaso en 1919, Candler le da a Woodruff la fórmula escrita en papel y Woodruff la pone en una caja fuerte en Atlanta y luego en 1923 la quita, la escribe él mismo a mano, ¿sí? Y la pasa a un banco de su confianza en Nueva York. La fórmula permaneció prácticamente inalterable hasta el 2011, cuando el presidente de la Coca-Cola decide mostrar que la fórmula, no muestra la fórmula, decide mostrar que el manuscrito está dentro de una caja fuerte, adentro de una bóveda, adentro de un banco, y que esa es la fórmula y que nadie la conoce. Hay un montón de paradigmas dando vueltas, que tiene lima, que tiene canela, que tiene sugar, que tiene... la idea es que, si bien hoy en día Coca-Cola está bastante, digamos, vitupendiada porque el contenido calórico, el contenido de azúcar, por ejemplo, nosotros tenemos un can de los que se venden en los común fast food de hoy en día, que prácticamente tiene el contenido de 23 sobrecitos de azúcar. Esto está, ¿Una Coca-Cola? Esto está, digamos, en un reportaje hecho al vicepresidente de Coca-Cola en el año 2012. Esto es lo que te sirven en un fast food o en una comida rápida. Tienen 23 sobrecitos de Coca-Cola, de azúcar, perdón. Y nada que ver esto que nosotros estamos tomando, imagínense, con lo que fue producido en el momento. En el momento eran unas semillas de cola acuminata, hojas de coca, residuos de cocaína, que recién justamente en 1905, en una pequeña, digamos, introducción, Candler desmiente totalmente que a partir de ese momento iba a contener, ¿no? Pero hasta ese momento, de 1891 a 1905, logró por 14, 15 años transformarse adictivamente en la bebida de mayor consumo en el mercado norteamericano. Así que, bueno, es interesante como esto. ¿Por qué les decía que dos cosas? Porque Coca-Cola nace primero. ¿Y qué es la idea de Samuel Brofman? Decide inventar un ron acorde al sabor de la marca. Entonces, la empresa estuvo en Puerto Rico, estuvo en las Islas Vírgenes, no pagando impuestos, se instaló un poco en Jamaica. Tiene la característica de un ron bastante especiado, semidulce, con un poquitito de miel, un dejo de caramelo, y hace la combinación perfecta. Por eso tiene el famoso logo, Captain on You, tiene su famoso, un capitán en ti, pero el famoso logo de la compañía, que ya desde 2011 acompaña a todos los comerciales, es To Life, To Love and To Loot. Ellos brindan así, por la vida, por el amor, y To Loot, fíjense qué bárbaro que es esa definición. Loot es una acepción, algo así como tomar prestado algo que no es tuyo, digamos, ¿no? O sea, no robar en sí, pero como me llevo esto porque soy medio vivo. Así, término medio pirata. O sea, buscaron la palabra justo, para en vez de decir por la plata, que es el eslogan que vendría a ser por the money, dijeron To Loot. Así que es uno de los eslogans publicitarios más conocidos en el mundo, es To Life, To Love and To Loot. Y denota esto que uno tiene la singularidad que va viendo. ¿Cómo? Nosotros lo vamos a probar ahora, pero los que no tienen la suerte de verlo ahora y por ahí tienen la interés. Fíjense cómo es. Una botella de Morgan está en el mercado aproximadamente $10. O sea, no es una bebida realmente cara, tiene una singularidad que permite acomodarse al paladar. Si bien hemos, por ahí no en esta radio, pero hemos hablado muchas veces del Free Cuba, del Cuba Libre,
que es la historia digamos, del gran Facundo Bacardí Massó. Pero en esta idea del Captain Morgan and Coke es que la empresa creó un ron que se asimile al gusto de la Coca-Cola. Y eso han logrado. La empresa fue lanzada en 1984 al mercado. Sí. Y no tiene mucho. El trago no es nada del otro mundo. Es un Captain Morgan and Coke. Es una medida de Captain Morgan. Fíjense qué sencillo que es. No es nada del otro mundo. Pero tiene un dejo de las limas. Las limas son fundamentales para la combinación de un Captain Morgan and Coke. Usted me pregunta por qué. Bueno, Samuel Brothman se los diría, el creador de Seagram, ¿sí? Realmente, ¿por qué la combinación perfecta de un Captain Morgan and Coke tiene que ver con la lima, el sabor que tiene el añejado en barriles de roble durante más de un año del Captain Morgan, y esta creación terrible de John Pemberton? O sea, pareciera que no es nada del otro mundo, no es un Cuba Libre, ¿sí? No es un Cuba Libre, porque incluso, bueno, pueden poner alguna de las fotos del dorso de la botella. La botella dice que tiene 21 serves, ¿no? 21 servidas, sí. Y justamente en la parte de atrás dice Captain Morgan and Coke. O sea, la misma firma se enorgullece de que justamente con Coca-Cola no hay otro ron que vaya mejor que ellos. Bueno, se decora con un wedge, ¿no? Con una limita, se le agregan unas pequeñas varillas. Nosotros acá tenemos todo arriba de la mesa. Y bueno, se deja ver al cliente, ¿no? Que lo vea, que distinga ese verde, que no es nada. Fíjense, es como un marrón dorado, ¿no? No es nada del otro mundo, es como un Cuba Libre. Pero lo significante es la historia de este pirata Morgan con un emprendedor, el primer creador de la marca más conocida del mundo. O sea, tener la visión del primero te lo regalo, el segundo te lo vendo, pues estoy seguro que lo que vas a probar te va a gustar. Y la visión de decirle a los muchachos que lo querían, embotellen lo que quieran, por $1, llévensela. Total, el jarabe se los voy a dar yo, ¿entienden lo que les quiero decir? Lo hizo multimillonario. Guido, sin desarrollarlo, porque seguramente hay mucho de esa historia, pero así como el Captain canta, ahí no me sale. Captain Morgan. Ahí va, eso. Se adecua de algún modo al sabor de la Coca-Cola, ¿no? ¿Hay otras bebidas que hacen lo mismo? Pasa que esto es una creación. Esto, para que tengas una idea... ¿Cómo me costó decir Captain Morgan? Claro, no, es que Samuel Brothman, el creador de Seagram, bueno, Imperio, ya no está, un imperio de bebidas, creador de varios whiskies, tuvo una idea que es la de comprar una vieja ronera de Puerto Rico y adaptarla, y le tardó 40 años en lanzar al mercado un producto, pues lo lanzó en 1984, que se asemeje y que logre empatizar con la marca número 1 del mundo. O sea, dedicó prácticamente, no voy a decir que dedicó su vida, porque era multimillonario que tenía un montón de marcas, White Horse, un montón, pero Jack Daniels, anyway. Pero lo que intentó, y que cuando lo logró, cuando sacó al mercado, cuando Captain Morgan salió al mercado en 1984, fue un furor. Fue, de hecho, tal furor que reemplazó a Bacardí en las ventas en Estados Unidos. Y Bacardí en las ventas en Estados Unidos es tan fuerte como Smirnoff. Así que, digamos, Bacardí tuvo que hacer una campaña publicitaria bastante fuerte en los años subsiguientes, hasta llegado el 2000, para quitar la idea publicitaria de lo que era Captain Morgan and Coke. Está bien. Porque no solo estuvo reforzado por la Coca-Cola, es lo que es, porque destinó millones en publicidad. ¿Sí? El negocio y el secreto fue darles, ¿no? Que ustedes vendan lo que quieran, yo se los doy, pero invertir en publicidad. Y así como Coca-Cola invirtió en publicidad, Captain Morgan lo que logró fue introducir en la gente el concepto publicitario de que iba asociado justamente con la Coca-Cola. Entonces fue una sensación esa combinación, y ustedes cuando lo prueben van a ver cómo ese dejo entre el caramelo y la miel que tiene el Captain Morgan y la Coca-Cola de hoy en día, bueno, no es lo que fue en su momento. ¿Nuestra versión local es el Fernet, Guido? No. El Fernet. El Fernet es para dedicarle capítulos aparte, porque la verdad que sí. El Fernet se tomaba solo, en realidad. El Fernet tomaba solo. Pero bueno, se los quería dejar. Es una medida de Captain Morgan, 2 medidas de la gaseosa Coca-Cola. Y contemplen esto, la visión de un tipo que vivió toda su vida buscando
la fórmula secreta para hacerse millonario y no logró disfrutarla porque él la fabricó, la terminó de hacer en 1886, fallece en 1888, le vende la fórmula en 1888 a Candler y nunca se da cuenta de lo que logró. La marca más conocida en el mundo, porque hoy uno ve este logo en China, lo ve en India, lo ve sea donde esté, en cirílico. Es la marca más conocida en el mundo. Así que bueno, se los dejo, un Captain Morgan & Co. Ahora vamos a probarlo. 21:32 repasados. Vamos a una tanda y continuamos. Estás escuchando ¿Qué haces? Con Eric Reynoso.